Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra capacitación. El día de hoy vamos a revisar los temas de beneficios sociales, reparto de utilidades y vacaciones. Sí, la primera parte va a ser un tanto sencilla, es reportería en su mayoría, para que podamos ir verificando. Sí, ahora les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Asimismo, como estábamos revisando estos días, vamos a tener una pequeña introducción, asimismo solo de manera general sobre estos temas. Le doy paso a Jimena. Buenas tardes con todos. Vamos a realizar una pequeña introducción de manera general de todo lo que se va a ver hoy día en el sistema. Lo que vamos a ver son vacaciones. Como ustedes saben, el Código de Trabajo del Ecuador establece que los colaboradores tienen derecho a 15 días de vacaciones cuando ellos ya cumplen un año. Y si tal vez un trabajador se desvincula de la empresa, eso tendrá que ser calculado por el tiempo que estuvo trabajando dentro de la empresa. También tenemos los beneficios sociales, como es el 14º sueldo, el 13º, que el 14º sueldo, más conocido como bonificación navideña, el periodo de cálculo es del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Es un salario adicional que equivale a la 12ª parte de las remuneraciones recibidas en el año, o se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado del empleado. Y el 14º sueldo, que es la bonificación escolar, los trabajadores de la región Costa y Galápagos deben recibir su 14º sueldo hasta el 15 de marzo del 2024 en este año, y los trabajadores de la región Sierra y Amazonía tenían que haberlo recibido hasta el 15 de agosto del 2024. Igual es un salario básico unificado adicional que se paga anualmente. Se calcula de manera proporcional al tiempo de trabajo, y también tenemos lo que son las utilidades, que el Código de Trabajo dispone que las empresas cancelarán un 15% de sus utilidades líquidas a sus colaboradores. Esto se lo divide en el 10% que corresponde a los empleados y el 5% para las cargas familiares. Quien no labore durante el año completo recibirá este valor en función del tiempo de servicio que haya prestado en la empresa. Le doy paso a mi compañera para que nos ayude con las indicaciones en el sistema. Ya, listo. Como se había mencionado, vamos a poder verificar lo que son vacaciones, 13º y 14º. Perdón, y el reparto de utilidades. Vamos a empezar con los beneficios sociales, que serían 13º y 14º. No sé si recuerdan, en una de las capacitaciones de talento humano, habíamos visto una parametrización sobre estos porcentajes y sobre las fechas en las que se deben cancelar. Entonces hablamos, en resumen, de los que nos decía Jimena. El 13º se debe pagar en diciembre hasta el 24 de diciembre, y el 14º se va a dividir en costa y sierra. ¿Sí? En la costa será en el mes de marzo y en la sierra en el mes de agosto, que estos también se les conoce al 14º como bono escolar y al 13º como bonos navideños. Entonces, estas fechas vamos a recordar dónde las configurábamos para que se pueda establecer cuándo se debe pagar cada uno. Entonces, teníamos dentro del módulo de sistemas, configuración y la tabla o la pantalla de parámetros. Aquí en la pantalla de parámetros teníamos la pestaña de IES, y en esta sección están las fechas en las cuales se deben pagar cada uno de ellos. ¿Sí? Si es que por algún motivo en el futuro llega a modificarse la fecha en la que estos tipos de bonos que nos dan el Estado básicamente o el Ministerio de Trabajo, cambiarán las fechas de ese lugar en donde las deberíamos cambiar. En las que son el pago del 13º, que está para el 1 de diciembre, la fecha del pago en la costa como 1 de marzo y la fecha de la sierra el 1 de agosto,
que aunque estos tienen fechas máximas de pago, debe ser dentro del mes. Entonces hablábamos que el 13º se paga máximo hasta el 24 de diciembre, pero eso no impide que yo pueda pagarle desde el 1 de diciembre al 24. Lo que sí no podría ser antes porque el 13º, por ejemplo, deben ser los sueldos que se grabaron en el sistema de noviembre del 2023 perdón, sería hablando del 13º, de enero a noviembre del 2024, ¿sí? Entonces, eso es importante que si nosotros adquirimos el sistema a mitad de año, por ejemplo, si hablamos de junio, yo no voy a poder cancelar el 13º o registrar el 13º dentro de nuestro sistema, ya que con cada rol que se genere del sistema, vamos a poder generar esta información en cuanto al 13º o al 14º. Quiere decir que yo necesito tener generados roles de, de agosto a agosto, por ejemplo, de agosto del 2023 a agosto del 2024 dentro de nuestro sistema para que yo pueda generar el 14º. Si tengo solamente de junio a agosto, solo voy a tener el resumen de los días de ese periodo. ¿Sí? Y sobre todo que en el 13º, el pago de este es un sueldo con la sumatoria de todos sus aportes. Necesito el cálculo de cómo se le pagó, qué se le pagó, cuánto suma el total de ingresos, por ejemplo, para poder realizar estos cálculos. Entonces, eso es una parametrización importante. Si estamos iniciando nuestro módulo de talento humano, para poder hacer uso de estas opciones, es importante que tengamos todos los roles del año en el periodo que corresponda, tanto al 13º o al 14º, para poderlos generar dentro del sistema. ¿Sí? Lo segundo es sobre el valor o el rubro del 14º. El 14º tiene un valor fijo, que es el sueldo mínimo vital, que se le conoce en otras palabras, ya que el sueldo básico suele depender del código sectorial en cual esté el empleado. Entonces, le podemos diferenciar de esa forma. El mínimo vital es el sueldo mínimo que se le puede configurar y es el valor que cambia cada año generalmente. Sí, entonces es importante que cada diciembre o cada enero, dependiendo, este valor sea modificado para que tanto la provisión o aquellos empleados que mensualicen estos valores tengan el cálculo correcto en cuanto al valor del sueldo. ¿Sí? No se va a poder cambiar con anticipación. Generalmente esto nos dicen en los últimos días del año, los primeros días del año, y sobre todo, si es que yo no he grabado el rol de diciembre, a los primeros días de enero no podría modificar. ¿Sí? Es importante que eso tomemos en consideración hasta cuándo va a tomar un sueldo y a partir de cuándo va a tomar el siguiente sueldo. ¿Sí? Esto como parametrización de manera general. Entonces tenemos esta parametrización. Lo segundo, necesitamos tener roles generados en el periodo de tiempo que vamos a cancelar y a su vez, dentro de nuestro módulo de talento humano, vamos a tener la opción de beneficios sociales. Esta es una sección o es un módulo que no en todos los casos tenemos. Tenemos 3 niveles en cuanto a talento humano. El más básico solamente es un ingreso, un rubro y el rol. En planes medios tenemos ya horas extras, comisiones, anticipos y préstamos. Y en el plan más avanzado o el plan completo tenemos beneficios sociales, el impuesto a la renta, tenemos las vacaciones, ¿sí? Que estos serían módulos que podemos disponer o no necesariamente, ¿sí? Ahora, entonces dentro de nuestro módulo de beneficios tenemos la opción de beneficios sociales, en el cual vamos a tener como una lineecita en color amarillo, no sé si se avanza a visualizar debajo del año. Esa línea se visualiza cuando estamos dentro del mes en el cual se debe cancelar, ya sea el 13º o el 14º. ¿Sí? Y aquí nos va a mostrar el mensaje, este mes se debe cancelar. Si es que estamos fuera del periodo, se va a mostrar solo como la línea ahí visible, nada más allá de eso, ¿sí? Posterior, vamos a poder elegir entre 13º y 14º. Si es que tengo seleccionado 13º, vamos a seleccionar la empresa y el periodo que tuviera que cancelar. Hay algunos casos en donde nos igualamos para poder realizar justamente este pago de décimos, nos igualamos el año en ciertas ocasiones y es por ello que yo puedo grabar periodos anteriores. ¿Sí? Si es que ya tengo asimismo
ya grabado, no es necesario que vaya seleccionando los meses o año por año. Directo me voy al 2024, genero y voy a tener la información de todos los empleados que están dentro del rol actualmente. Y vamos a tener la sumatoria o el cálculo de todos los roles que hasta el momento se han ido generando. Entonces, por ejemplo, tengo los nombres y apellidos del empleado, cuál ha sido el total de sus sueldos aportables, la sumatoria de todos los roles que hasta el momento se han dado. Su fecha de ingreso, los días trabajados, al igual que de acuerdo al periodo o la cantidad de roles que se hayan generado, los meses trabajados. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un indicativo que los 300 días son de los 10 meses y el total del sueldo aportable es por los 10 meses. ¿Sí? Vamos a tener luego una división entre lo mensualizado y lo acumulado. Es decir, lo que dice total mensualizado sería solo de los empleados que tienen marcado el cheque de que reciben mensualmente el 13º en datos empleados. ¿Sí? Y el total acumulado son todos aquellos que tienen eso desmarcado, no tienen el cheque y ellos van a cobrar y son los que cobrarían este 10º en esta fecha. ¿Ya? De acuerdo a ello, vamos a tener un valor por retención de pensiones en los casos en los que apliquen. Son las pensiones alimenticias que generalmente se tienen. No necesariamente todos deben tener esto, siempre debemos tener la información con respecto al IAS para que podamos establecer si se debe llenar valor o no. Luego tendremos el total a pagar, que sería ya el valor que le cancelaríamos como décimo. Y este es el valor que deberíamos realizar el comparativo contra lo que el IES nos da, ¿sí? Porque el IES ya tiene su propia información generalizada y es lo que debemos nosotros comparar y verificar que la información esté correcta. Tendremos la referencia del valor que se tuviera que cancelar. Por A o B motivo necesito yo hacer una modificación o tengo el valor de la retención también. Me va a indicar ya como estado si el empleado mensualiza o no. Por si tengo aquí valores en ambos lugares, puede ser que hasta cierta fecha mensualizó y después acumuló. No sé si eso sea posible, me parece que se tiene un acuerdo ya firmado para verificar si durante el año se mensualiza o no. La cédula de empleado y lo importante, lo que necesitamos revisar siempre, además del valor o el total a pagar, es el detalle de los meses y los días, que puede ser que exista alguna variación. Puede ser que esté haciendo este proceso de igualación que les comentaba para poder realizar el pago, en donde yo verifique cuántos días o de dónde salen los días que yo estoy visualizando dentro del reporte. Pues me da el detalle. Este es el código interno del empleado, la empresa, el año, de qué año es el rol, el mes, los días de falta, los días trabajados, que estos días de falta son los que les mencionaba que ya no se utiliza, entonces esto debería estar en 0 en todos los casos. Los días trabajados y el valor calculado. Entonces, la sumatoria de estos debe cuadrarnos contra la información que tenemos en el IES y que podamos también comparar contra nuestros propios roles, verificar que estos valores estén correctos. ¿Sí? Al final tendremos solamente los totales y en su mayoría este proceso, más que algo que debamos hacer, siempre es un comparativo para lo que el IES nos presenta contra como sistema calculamos y dejemos empatado este pago a nivel contable contra lo que vamos a pagar del banco. ¿Sí? Entonces es importante que siempre generemos esta información y posterior podamos realizar el movimiento de bancos o la emisión de cheques, depende del caso, para los pagos. ¿Sí? Este mismo concepto utilizamos para el 14º. La única diferencia que tenemos aquí es que el 14º, recordemos que es un sueldo mínimo, siempre es el mismo valor y yo voy a tener la división entre empleados de la costa y empleados de la sierra. Hay muchas empresas que tienen la mezcla o sucursales en los dos lugares, entonces ellos deberán generar información individualizada. Y en datos de empleados, recordemos, teníamos esa división. Y es todo lo que varía. Seleccionar costo sierra, voy a tener el valor aportable, los días trabajados, tal cual. Todo exactamente igual, voy a necesitar revisar el detalle de los días que se han trabajado, etc. ¿Sí? Nada más allá de eso. Posterior a esto yo puedo imprimir y exportar si es que es necesario. ¿Sí?
¿Tienen alguna duda aquí tal vez? Dígame, Sandrita. Yo te tengo una pregunta, justo dijo de que va a depender por las sucursales, eso de la costa o la sierra, y que debería generar 2 veces por empresa o cómo debía ser ahí, Es claro, o sea, va a depender. porque no tiene, pues que no tiene sucursal, por eso la pregunta. Exacto. A ver, aquí hagamos una división. No depende de la sucursal, depende del check si el empleado pertenece o trabaja en la región costa. Entonces, dentro de datos empleados, diferente de la sucursal a la cual queramos ingresar el empleado, en la pestaña de usuarios, donde tenemos los datos de los sueldos, tenemos esta sección que dice trabaja en la región costa. Este es el que predomina para que dentro de los beneficios sociales se diferencien costa o sierra. Y sí, en el caso de que tenga yo empleados para la costa y empleados para la sierra, los de la costa deberán tener su registro y revisarse, eh, digamos, por separado de aquellos que se va a pagar en la sierra. Y asimismo serían fechas diferentes. Los de la costa grabaríamos en marzo y los de la sierra grabaríamos en agosto. Gracias. Joana, buenas tardes. Una preguntita. ¿Por dónde ingresó para revisar el tema de los pagos de los décimos, por favor? Está dentro de nuestro menú de talento humano, beneficios, beneficios sociales. Gracias, Joana. ¿Evi? Sí, sí, no. Ya, usted decía que había, usted le pone el plazo y que, porque puede seleccionar periodos anteriores porque venía atrasando una deuda. Esa deuda, ¿cómo se ingresa al sistema? ¿O cómo se conoce esa deuda? ¿Cómo puede no pagar todo? Estamos viendo que nosotros que le ponga la suspensión, permiso y no le deja grabar. ¿Cómo no podría grabar todo y dónde se verifica o cómo le entiendes? Ya, la consulta es sobre los años que se tienen que cancelar, por qué me visualiza o dónde registra los años anteriores o por qué no podía grabar. Entonces, yo les mencionaba esto, muchos de los sistemas nuevos generalmente que tenemos tienen una igualación para poder realizar los pagos. Esto va a depender mucho de los balances que se vayan a cargar, no se pueden cargar así por así en primera instancia, ¿sí? Va a depender del balance inicial. Si yo me voy a igualar todo el año, supongamos que estoy iniciando 2024 y yo quiero igualarme de agosto a la fecha, mis balances y todos los estados deberían también ser a agosto del 2023 para que todos estos a nivel contable me igualen. Eso como un dato general. Lo siguiente, no necesariamente tengo obligatoriamente que grabar años pasados. Puedo iniciar solo de mi periodo actual. Y en el caso de que yo ya venga manteniendo, supongamos que tengo el sistema desde el 2015 y yo ya hice o ya grabé 2015, 2016, 2017, solo me va a mostrar como el reporte sobre lo que ya está pagado. ¿Sí? No sé si ahí se vio ahorita. Yo seleccioné 2018 que ya grabaron, no me va a permitir grabar nuevamente y me va a mostrar que esto ya se pagó en algún momento. Y generalmente, en los casos en donde yo no inicio el sistema en periodos completos, tomemos el caso de que yo empiezo a grabar roles desde el mes de enero del 2024, yo no voy a poder pagar el 14º de la costa, entonces yo no podría grabar mi periodo 2024 y me salto directamente al periodo 2025, en el cual ya voy a tener todos mis roles de todo el año y de todo el periodo necesario para poder grabar. ¿Ya? ¿Solventado? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda, tal vez? Ya. Ahora, Mateo, no sé si me puede ayudar con esta pregunta. ¿En qué fecha se debe cancelar el
cuarto en la cierre. ¿Cuánto? Hasta desde el 1 de agosto al 15 de agosto. Está bien, pero es un periodo. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿quién más está por ahí? No sé si Michael, ¿hasta qué fecha el 13º? ¿Se me escucha ahí? Disculpe. Sí. Ya, el 13º es la fecha, Sí, el periodo al cual se debe cancelar. ya, del 1 de diciembre hasta el 24. Muy bien. Listo. Ya, eso sería en general para estos pagos del 13º y el 14º. Como recordatorio, siempre es importante revisarlo antes de grabar con la información que tenemos en el IES. ¿Sí? Porque pueden haber ciertas variaciones, yo les había mencionado el caso de los decimales, en muchos casos suele haber variación y se tienen que ir solventando según el caso. La mayor parte no hay esa variación, pero sí suele haber uno que otro caso. Es importante siempre revisar esa información con lo que tenemos en el IES. ¿Ya? Ahora, posterior a los décimos, vamos a poder revisar lo que es el reparto de utilidades. Este reparto de utilidades tiene algo similar, una parte o estructuralmente se parece mucho al pago de los décimos. La diferencia que tenemos aquí es que vamos a tener un valor a repartir que va a depender de los cierres de año que habíamos revisado en las capacitaciones de contabilidad, independiente de lo que se haya cerrado. Es decir, no de manera obligatoria, va a partir del cierre de año dentro del sistema para poder nosotros tener un valor a repartir aquí. Siempre es digitable, ¿sí? No en todos los casos disponemos del módulo de cierre de año como tal, y a veces tenemos pérdida y no vamos a poder repartir como tal, entonces va a depender el caso. Otro caso de por qué está esto aislado del cierre de año dentro del sistema es por el área. Y contabilidad es quien se encarga de realizar el cierre y talento humano puede ser otra persona completamente diferente que en muchos casos tampoco tiene conocimientos sobre el lado contable, no va a tener un cálculo como tal o de dónde sale. Entonces siempre es importante la comunicación entre las dos áreas para que podamos cotejar la información contra lo que tenemos en el ministerio. Es decir, también es importante que podamos revisar esa información antes de grabarlos en el sistema. Lo segundo que debemos tener en consideración son las cargas familiares. Habíamos revisado ayer estas cargas para el impuesto a la renta en la misma estructura y con los mismos procesos. Lo tenemos para el reparto de utilidades. Toma la misma información. La diferencia entre el uno y el otro es la edad. Como les mencionaba, el uno es hasta los 21 años y el otro es hasta los 18 años. ¿Ya? Entonces, es importante que revisemos dentro del talento humano, datos de empleados. Tendríamos aquí la pestaña de cargas familiares y vamos a tener que agregar y esto configurar para que nos visualice dentro de la repartición de utilidades. ¿Ya? Asimismo, con la misma estructura voy a necesitar la empresa, el año, el valor a repartir, que puede ser cualquiera en general, y voy a tener ya de por sí un cálculo automático de cuánto se va a repartir como utilidad individual al empleado y cuánto a sus cargas. Sí, recordemos lo que nos decía Jimena, que estos porcentajes de utilidades son el 10% y el 5%. El 10% para el empleado y el 5% para las cargas. Entonces, esto como dato informativo de por qué se visualizan estos datos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, vamos a tener nuestro valor, nuestro botón de generar, perdón, y esto se va a ir ya repartiendo de acuerdo a la información de las cargas y del valor que hayamos colocado. Entonces nos va a salir el nombre del empleado, sus días trabajados, la utilidad individual
cuántas cargas tiene este empleado y cuánto se distribuye para las cargas. ¿Sí? Total de días de cargas, total utilidad de las cargas en valor, cuánto es por número de cargas. En este caso son 2 cargas, sería por 2. También tendrá el valor de la retención en el caso de aplicar. Información que deberíamos cotejar también con lo que tenemos en el IES. Y el valor de las utilidades a pagar. Tal cual como veíamos en los décimos, voy a tener el detalle de los meses y los días. Ahora, aquí hay una diferenciación. En los décimos son periodos de diciembre a diciembre, de agosto a agosto. Aquí vamos a tener siempre el 100%, perdón. En los décimos son en esos periodos de diciembre a diciembre, de agosto a agosto, y solo los empleados que están todavía como vigentes dentro de la empresa, o sea, aquellos que generan rol de pagos. En las utilidades van a salir todos los empleados que hayan laborado dentro del periodo fiscal de enero a diciembre, aun si estos ya se desvincularon de la empresa. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que teníamos visualmente ahorita en nuestro ejemplo del 13º, nos salían con el de 10 empleados. Y en el reparto de utilidades tenemos ya una cantidad mucho más grande de empleados, porque todos ellos en algún momento formaron parte del rol dentro de la empresa. Entonces eso hay que considerarlo. En los décimos son los empleados que generan rol o que están activos, por así decirlo, y dentro de las utilidades son todos los empleados que hayan formado parte del rol dentro del periodo fiscal. ¿Ya? Y de acuerdo a ello, vamos a tener, como les mencionaba, el detalle de los meses y días de acuerdo a lo que se vaya a generar. En el primero me dio algún error, es porque este empleado está ya desactivado, justamente para poder realizar lo anterior, que no me permite visualizar. Y estos son casos que deberíamos revisar. Cada caso, el por qué no se visualiza, ver que me esté mostrando los meses completos, los días completos, por cualquier motivo el empleado puede variar esta información. ¿Sí? Entonces siempre es importante revisar todos sus periodos dentro del año, cuántos días trabajados, cuál es su valor calculado y ya. Si es que llega a haber una variación de lo que ya tengo generado en cuanto al valor a repartir, modifico el valor y presiono recalcular para que se reparta nuevamente el valor entre todas las capas. ¿Sí? Al final de nuestra revisión tendré los totales y las mismas opciones: grabar, imprimir y exportar. ¿Sí? Aquí, como les mencionaba, tiene exactamente la misma estructura que los décimos. La diferencia van a ser las cargas y el valor que se va a distribuir. ¿Sí? La cantidad de empleados que se van a visualizar va a variar entre lo que se visualiza en los décimos de lo que se visualiza en las utilidades. ¿Ya? No sé si alguien tenga alguna duda aquí, tal vez. Eso días, dice. Ya, dice días. Total días cargas. ¿Qué significa? Es el total del trabajo. Sí. La consulta es a qué se hace referencia el total días de cargas. Algo así como tenemos los días trabajados para el empleado, este empleado tiene 2 cargas, por lo que los días en sus cargas representan los mismos días trabajados. Como son 2 cargas, suman 60 días entre las 2 cargas. En la parte de abajo tenemos 196 días trabajados, tienen una carga, son 196 días entre sus cargas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda tal vez? Sí. En realidad estos procesos son bastante sencillos en lo que respecta al sistema como tal. La mayor parte siempre tenemos que cotejar información contra nuestros roles y contra la información que nos da el IES. ¿Sí? Ahora, pasamos ya al proceso que es el de las vacaciones. ¿Sí? Este proceso ya es un poquito más largo. Como les mencionaba, este es un módulo, tanto el de beneficios sociales como el de vacaciones, que los tenemos solamente en el último plan de talento humano. ¿Sí? No en todos los casos es necesario, a veces por la cantidad de empleados que manejamos es más sencillo con el plan medio o con el plan básico. Cuando son 1 o 2 empleados es mucho más fácil el manejo como tal. Por ello, esta variación en cuanto a niveles de planes en el módulo de talento humano. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a vacaciones,
Las vacaciones van a tener como un proceso de autorización, una cadena de autorización en las que el empleado puede hacer su solicitud y estas pasen por su verificación, tanto con sus jefes inmediatos como con el área de talento humano y evitar, digamos que, un proceso manual en cuanto a las personas que podrían intervenir dentro de estas vacaciones, que todo este proceso lo podamos realizar dentro del mismo sistema a través de documentos pendientes. ¿Sí? Entonces vamos a manejar nosotros aquí una solicitud, una aprobación por el jefe inmediato y posterior una aprobación por talento humano y finalmente una notificación al empleado en que sus vacaciones fueron aprobadas o fueron negadas. ¿Ya? Ahora, en las vacaciones vamos a partir de datos que tenemos dentro de la pantalla de datos empleados. Va a partir siempre desde el aviso de entrada. Entonces, si asimismo, si estamos iniciando nuestro sistema después de ya haber tenido varios roles, puede que sea en el propio sistema y no teníamos vacaciones, o puede que sea en general ya manteníamos sistema y no teníamos vacaciones, o estamos empezando de cero, siempre se va a calcular el 100% de estas vacaciones o de los periodos que correspondan de acuerdo al aviso de entrada. Y ahí vamos a tener lo que nosotros denominamos días antes del proceso, que son todos los días que los empleados ya tomaron sus vacaciones y no se ingresaron dentro de nuestro sistema. ¿Sí? Que vamos a ir viendo esto. Entonces, mencionar dentro de nuestra pantalla de datos empleados, donde están los datos, tenemos la primera pantalla que es avisos de entrada. Esta información va a tomar el sistema automáticamente para calcular los periodos que el empleado tenga. Recordemos que por cada periodo o por cada año el empleado tiene 15 días, incluidos fines de semana. ¿Sí? Entonces son, de acuerdo a esto, pongamos este empleado, que es el mío. ¿Ya? Este empleado, nos vamos a la pestaña de avisos de entrada, tiene una fecha de ingreso desde el 3 de febrero del 2014. Al 2024 son 10 años, de los cuales ya tiene por cada año o a partir del año sus 15 días, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener o vamos a empezar a tener, me voy a inventar, 500 días de vacaciones que el empleado pueda tener disponibles, ¿sí? Esto va a calcular automáticamente. Como les mencionaba, vamos a tener estos días que le vamos a denominar días antes del proceso, que van a ser todos los días que el empleado ya gozó sus vacaciones. Como mencionaba, puede que en el mismo sistema, puede que en otro sistema lo llevaba manual, independiente de cómo se llevaban las vacaciones antes. Cuando vamos a empezar con el módulo de vacaciones, siempre se debe registrar esos días y lo tenemos dentro de la pestaña de usuario y tenemos en la parte inferior las opciones que dicen días hábiles de vacaciones tomados y días de fines de semana de vacaciones tomados. Estos son los días que ya gozó fuera del sistema. ¿Sí? Esto es lo que vamos a restar. Yo les mencionaba, había 500 días generados con nuestro aviso de entrada por su fecha del 2014. Vamos a restar de sus 500 días, 16 días hábiles y 2 fines de semana. Entonces van a ser 18 días. Todo nuestro proceso de cálculo de vacaciones, de todos los periodos y de todas las solicitudes, siempre vamos a dividir en días hábiles, que son de lunes a viernes, y fines de semana. Y esto de manera obligatoria en todos los casos, y vamos a tener un poco de control en ese sentido, de que el empleado no se vaya solo viernes a lunes y todas sus vacaciones sean siempre con todos los fines de semana, por así decirlo, sino que cumplan su límite, ¿sí? O a su vez que no tome solo días entre semana y nunca llegue a tomar sus días o sus fines de semana como vacaciones. Es obligatorio que dentro de los 15 días haya fines de semana obligatorios, ¿sí? Entonces, teniendo esto en consideración o esta parametrización del aviso de entrada y los días ya tomados, vamos a nosotros a poder gestionar nuestra solicitud de vacaciones. Y aquí tenemos dos procesos. El primero es que todos los empleados
puedan gestionar su propia solicitud de vacaciones o casos en donde una sola persona gestiona la solicitud de todos. Esto es un parámetro interno que depende del caso. Por defecto siempre está parametrizado para que cada empleado haga su solicitud. Y solo en casos especiales, bajo comunicación con nosotros, en la que un solo empleado pueda revisar las vacaciones de los demás. ¿Ya? Entonces, eso como un dato adicional. Luego, siempre cuando voy a hacer mi solicitud, voy a tener como el resumen de todos los valores que yo ya tengo configurados, porque esto va a ir conforme va pasando el tiempo, voy a tener ya solicitudes ingresadas dentro del sistema, días ya tomados, días pendientes, y cada año se van a ir modificando estas vacaciones. ¿Ya? Entonces, apenas tenga yo el empleado seleccionado, o a su vez que ya tenga predefinido que cada usuario tenga su propia solicitud, ya va a salir por defecto. Entonces voy a tener de acuerdo a ello varios campos o varias opciones de las mismas vacaciones, solo ordenado de manera diferente. Lo que vamos a necesitar entender también aquí en las vacaciones es que las vacaciones, si bien es cierto, yo puedo tener un periodo, yo ingresé en este caso el 22 de septiembre del 2024, al 22 de septiembre del 2025 se completa el periodo, ¿sí? Pero yo puedo hacer uso de estas vacaciones antes de cumplir el periodo. Y un caso más fácil de entender es cuando los empleados están dentro del año, por ejemplo. Yo empecé el 22 de, pongámosle, agosto. El 22 de agosto del 2000, este año, pongamos de este año, ¿sí? Yo, como tengo 3 meses laborando dentro de la empresa, yo no pudiera tener acceso a vacaciones, ¿sí? Debería esperar al año para tener mis vacaciones. Pero hay casos en los cuales yo ya a partir de los 6 meses puedo hacer uso de mis vacaciones. Aún no cumplo el periodo, pero ya puedo tener uso de esas vacaciones. Entonces, en función de eso, de que un empleado que aún no cumple el año, a los 6 meses ya puede pedir, los empleados que ya gozan de vacaciones o ya tienen sus periodos o varios años laborando, van a poder también tomar días antes de su periodo. Entonces, vamos a tener días proporcionales de acuerdo al tiempo en el que estemos. Entonces, por ejemplo, esto de manera mensual se van a ir habilitando estas vacaciones proporcionalmente a cómo va pasando el tiempo, para que yo no tenga mis 15 días al 22 de septiembre del 2025. Sí, me avisan si no me estoy haciendo entender. Estos proporcionales se van a ir mostrando conforme va pasando el tiempo durante el año que corresponde a mi periodo. ¿Sí? Es decir, ahorita, de lo que lleva del tiempo de septiembre, del 22 de septiembre a lo que estamos 22 de octubre, ha pasado un mes, yo ya tengo un día disponible de mi periodo que se cumple en el 2025. El próximo mes tendré más días, al siguiente mes más días, hasta que llegue a septiembre del 2025, ya tenga mis 15 días, 12 días de días hábiles y los fines de semana. Sí. ¿Ya? Entonces eso es importante entender, que vamos a tener días antes del proceso, días proporcionales y los días que ya cumplí, o sea, los periodos ya realizados. Entonces, en función de eso, vamos a tener primero los datos del empleado, la fecha de mi solicitud, que sale la fecha de hoy, cuando voy a registrar. Voy a tener la fecha de ingreso del empleado y aquí me sale para el cálculo que mencionaba en la fecha del aviso de entrada, automáticamente. ¿Cuántos días de vacaciones extras por antigüedad en las vacaciones después o al 5º año? Se va agregando un día adicional a las vacaciones hasta cumplir los 30 días. O sea, voy al 5º año un día, al 6º año 2 días, al 7º año 3 días, extras a los 15 días que ya tengo de por sí. ¿Sí? Entonces, estos años por antigüedad también van a salir automáticamente de acuerdo al aviso de entrada. Los años trabajados
los días hábiles disponibles por antigüedad, porque ya voy a ir tomando mis vacaciones, cuántos días extras tengo de vacaciones por antigüedad, los días de fines de semana, como les mencionaba, siempre divididos en días hábiles y días de fines de semana. Los días hábiles acumulados desde su ingreso, desde la fecha de aviso de entrada, los días trabajados, los días de fines de semana acumulados, el saldo de días pendientes de vacaciones y el total de días generados desde su aviso de entrada. ¿Sí? Estos datos informativos, ¿de dónde está sacando esa información? Ahí sabremos cuántos años tiene trabajado dentro de la empresa. De todos esos años se generaron 165 días, incluyendo los días por antigüedad. ¿Sí? Es la sumatoria de todos los días calculados. Posterior, en la parte inferior, va a estar desglosado. ¿Cuántos días proporcionales, los que se había mencionado hasta cumplir el periodo? Los días hábiles y fines de semana antes del proceso, los que configuramos en datos empleados, los días hábiles y días de fines de semana que ya tomó dentro del sistema, es decir, ya tiene sus solicitudes registradas, que ya se fue y ya gozó de esas vacaciones. Y lo que nos interesa en este caso, los días disponibles, hábiles y fines de semana. O sea, yo tengo 59 días disponibles para irme de vacaciones. ¿Ya? Ahora, en esta información que tengo, yo voy a tener ya en la parte de abajo mi solicitud de qué días me voy a ir, cuántos días me voy a ir y quién va a ser mi reemplazo durante este periodo. Para que yo pueda hacer una solicitud de vacaciones, podemos parametrizar con qué tiempo de anticipación el empleado me debe registrar sus vacaciones, para evitar que el empleado me haga la solicitud hoy día y se vaya mañana. ¿Sí? No hay un tiempo prudencial, entre comillas, por decirlo, de su solicitud. O sea, yo no puedo gestionar reemplazos, no puedo gestionar trabajo pendiente para mañana, por dar un ejemplo. Hay casos en los que sí se ingresa la solicitud el mismo día, generalmente cuando una sola persona se hace cargo de las vacaciones de todos los empleados, ahí sí se suele aceptar o sí se permite realizar este ingreso en el mismo día. Y hay otros casos que les mencionaba que se igualan las vacaciones para tener ya todo el historial de las vacaciones, no tener documentos físicos y hacen esta igualación. Se podría configurar el que podamos ingresar vacaciones de días o meses anteriores. Esto es una parametrización que tenemos dentro de nuestro menú de parámetros, que serán sistemas, configuración, parámetros. En nuestra pestaña de recursos humanos, tenemos la opción aquí que nos indica número de días de anticipación mínimo para el ingreso de la solicitud de vacación. Es decir, yo máximo debo tener un día para poder hacer mi solicitud. En algunos casos le configuran una semana, 2 días. Si es que tengo igualación, por ejemplo, colocaría el signo negativo para que sean días anteriores, de meses o días anteriores, si es que hubiera igualación, y yo pueda ingresar a estas vacaciones. Entonces, me regreso a esta pantalla. Suponiendo que yo debo avisar mínimo con un día de anticipación. Y voy a decir que me voy hoy y voy a regresar voy a regresar el 31. Apenas marco, me va a indicar eso. Fecha incorrecta, la fecha de inicial de vacaciones debe ser mayor a la fecha actual. Es decir, yo no puedo ingresar mi inicio de vacaciones con fecha de hoy porque mi mínimo de aviso era de un día. Entonces voy a configurar que me voy a ir desde el 24. Me va a salir fecha incorrecta porque todavía no tengo mi reintegro. ¿Sí? Esta va a ser mi fecha en la cual yo ya estoy de nuevo en la oficina. No cuando se acabe, cuando ya estoy de nuevo. O sea, por ejemplo, voy a irme el viernes y el lunes ya estoy en la oficina de nuevo. Yo coloco la fecha de lunes. Voy a poner de ejemplo que voy a volver el 28, que es lunes. ¿Sí? Y de esta forma se completan automáticamente los datos. ¿Qué fecha finalizarían las vacaciones? Se va a considerar los fines de semana. ¿Cuántos días hábiles, cuántos fines de semana y cuál sería el total de días de vacaciones que yo me voy? Me voy 4 días.
¿sí? Luego tendré el empleado de reemplazo, que va a ser obligatorio en todos los casos, siempre debe registrarse a alguien que va a sustituir al empleado que se va, y van a estar aquellos que consten dentro del rol. Y posterior, mi jefe inmediato, que este jefe inmediato debe tener acceso o usuario web dentro del sistema. Si es que no tiene acceso web, es preferible colocarle tal vez algún administrador para que pueda realizar la gestión de estas vacaciones, ya que a este jefe es el que le va a llegar el documento pendiente de aprobación de manera inicial. Entonces yo voy a colocar mi mismo usuario, voy a poner a mí, perdón. Aquí yo mismo me voy de vacaciones, voy a poner desde el 24 al 31, me reemplaza esta persona y me voy, mi jefe inmediato soy yo mismo. Siempre obligatorio una observación. Voy a poner pruebas. Y al momento de grabar, me va a avisar de que esto se fue al administrador, en este caso, que soy yo mismo, para la aprobación. Es mi jefe inmediato. Entonces me voy a flujo de trabajo, documentos pendientes, y voy a tener la solicitud de vacaciones pendientes. Voy a tener aquí el detalle de las vacaciones, las fechas, cuándo me voy, cuándo regreso, cuántos días suman entre todos mis días, mi observación. Y si es que hice otras aprobaciones dentro del día, voy a tener aquí el estado. Ya aprobé vacaciones de alguien más. Y esto en el caso de que tenga que coordinar entre dos personas, quién se va primero, quién se va después, etc. O que de acuerdo a esto yo le pueda aprobar o le pueda negar. ¿Ya? Y tendré aquí las opciones, aprobar y negar. Una vez que apruebo, esto se va a ir a la persona de talento humano para que pueda registrar. Y esto necesitamos configurar. Aparte, vamos a poder configurar un mail de talento humano, que es el mail desde donde se va el rol, para que les llegue el aviso a los empleados, tanto al mismo empleado como al jefe inmediato, de que la persona se aprobó estas vacaciones como respaldo. ¿Sí? Aquí me sale 2 veces el mismo porque los dos empleados tienen el mismo correo. ¿Sí? Pero me avisa o me indica qué correo se fue esta notificación de que se va a ir de vacaciones. Seguido a eso, el empleado propiamente va a tener su solicitud de vacaciones y aquí nos va a indicar si está aprobado o está negado. Solicitud de vacaciones aprobada, me va a dar la observación, me va a permitir o me va a dar cómo se va a visualizar mi solicitud, en la cual voy a tener que firmar, son los datos que se van a considerar. Y yo puedo poner OK e imprimir mi solicitud. ¿Sí? OK e imprimir. Y me va a salir un PDF donde yo tenga el detalle. La fecha, los nombres, tanto de la persona, su cargo. Va a salir aquí el nombre de la persona que puse como reemplazo. Los días, obviamente, cuando me voy, cuando regreso. Y en la parte final se van a poder visualizar las filas. Aquí todos dice yo mismo, por ello me refleja así, pero se va a reflejar la firma del empleado y el nombre del empleado, el cargo, el jefe inmediato, el encargado de talento humano, quien firma los roles, por así decirlo, y el gerente general. ¿Sí? De manera obligatoria, el gerente general debe estar enterado también, por lo que debe estar la firma de él para que pueda gestionarse esta solicitud. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Joana, una consulta. Buenas tardes. Mande. No sé si se me escucha. Sí, ahí les... En este caso, mi consulta es si es que puede ingresar, o sea, estaba ahorita haciendo una prueba, obviamente me permite solo hacer de mi persona, pero yo quiero hacer de otra persona que no utiliza para nada el sistema. ¿Cómo podría ser ahí? Ahí tendrías mismo que enviarme un
un pendiente de soporte para que podamos activar. Este es un parámetro interno y se puede determinar a una persona en específico, uno para todo el sistema, para que pueda ser de cualquier persona. Entonces, por ejemplo, le sale como a mí, porque ya se reveló. Talento humano, vacaciones, solicitud de vacaciones, le sale así, para que usted seleccione el empleado que necesita, pero se determina a una persona en específico. Ingreso entonces uno a soporte indicando que se me habilite para poder activar y De seleccionar varios a- empleados. Ya, Exacto, gracias. sí. Perdón. Listo, entonces tenemos la primera parte que va a ser nuestra solicitud de vacaciones, ¿ya? Entonces, en la solicitud, como les había mencionado, tenemos varios parámetros o varias cosas que necesitamos revisar siempre. Entonces, voy a preguntar. Brian, ¿dónde configurábamos los días antes del proceso? ¿Y a qué hacía referencia los días antes del proceso? Decía, ¿dónde configuramos los días antes del proceso y a qué hace referencia estos días antes del proceso? Vamos a explicar una vez. Benita está con el micro. Perdón, ya. Les decía, había indicado que los días antes del proceso son los días de vacaciones que el empleado ya tomó fuera de nuestro sistema, ¿sí? Independiente de por qué no usaba el módulo antes. A veces me igualo, a veces empecé el sistema antes que empezaran las vacaciones o recién adquirí el módulo de vacaciones. Cualquier motivo por lo que yo tenga vacaciones registradas del empleado fuera del sistema, o esto se considera como nuestros días antes del proceso, ¿ya? Porque el sistema toma siempre de referencia nuestro aviso, nuestra fecha de aviso de entrada, ¿sí? Entonces, esto yo lo configuro dentro de talento humano, datos empleados, datos empleados. Cuando yo cargo al empleado, voy a tener mi aviso de entrada. Tomábamos de ejemplo nuestro usuario Wise. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro aviso de entrada, que como es una fecha antigua, 3 de febrero del 2014, el sistema va a tomar todos estos años como referencia para decir cuántos días tiene pendientes de vacaciones. Entonces, como se calcula todo eso y yo ya tenía mis solicitudes físicas o en otro sistema de esos días ya tomados, los configuro dentro de usuario,
tengo la sección de días hábiles de vacaciones tomados y días de fines de semana tomados. A estos días se le consideran como días antes del proceso. ¿Ya? No sé si está más claro. Si me estoy migrando de un sistema nuevo, de un sistema antiguo, y yo como empleado ya tenía 30 días de vacaciones, tomé 10. Entonces le pongo los días, ¿cómo ponerle la pantalla? En los datos de empleados. Ajá, en días hábiles de vacaciones tomadas, le pongo los 30 días del que tengo de vacaciones, le pongo los 20 o le pongo los 10. Le pone los 10. Le repito para los que de pronto no pudieron escuchar. Me consultaba. Cuando yo tengo una migración de un sistema y ya tenía en mi otro sistema que tengo 30 días de vacaciones ya disponibles y ya tomé 10 fuera del sistema. Entonces, ¿qué configuro aquí? No son los 30 días ni los 20 días que me quedan. Configuro los días tomados. Serían los 10 días. De los 10 días, revisar cuántos fueron de lunes a viernes y cuántos fueron fines de semana. De los 10 días que ya tomé, porque los 30 ya se va a calcular automáticamente con mi aviso de entrada. En la solicitud. Ajá. Perdón, voy a ir cerrando. Este empleado no. Este no. Este no. Este no. Ya. Cojo cualquiera. Entonces sí está claro, ya. Gracias. Listo. Ahora, bien. A ver, podría ser Pablo. ¿A qué hacía referencia los días proporcionales de vacaciones? ¿Está por ahí? Buenas tardes, ¿viste? ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Ya, perdón. Disculpe ya. Los días proporcionales hacían referencia a partir de que el empleado ingresa en la empresa, le va mostrando los días hábiles que tiene los fines de semana conforme él va cumpliendo, digamos, permanencia dentro de la empresa. Ya, muy bien. Desde el tiempo que antes de cumplir el periodo, yo ya puedo gozar conforme va pasando el tiempo. Listo. Ahora, Armando, decíamos que yo tengo un límite para hacer mi solicitud de vacaciones. O sea, que no pueda pedir el mismo día. ¿Dónde configuraba eso? Siempre existe. No. Buenas noches, ¿me escucha tal vez? Sí, ahí sí. Ya, dentro de la configuración del sistema estaría en la parte de parámetros, me parece. Exacto. Sí, es dentro de la pantalla de parámetros en la pestaña de recursos humanos. Sistema configuración, sistema configuración parámetros. Dentro de la pestaña de recursos humanos tenemos aquí la opción de número de días de anticipación mínimo para el ingreso a la solicitud de vacaciones. Ya. Ahora, una vez que tenemos la solicitud, teníamos las aprobaciones. ¿Quién es la persona que autoriza estas vacaciones? Fabricio.
Buenas. Siempre va a haber un perfil superior que autorice las vacaciones, que por lo general puede ser el gerente, y adicionalmente se le informa al jefe superior para que pueda también saber de estas vacaciones. Ahí estamos al revés. La primera persona que autoriza las vacaciones es la persona que se registra como jefe inmediato en la solicitud. ¿Sí? Es decir, ingresamos la solicitud, perdón, ya le cerré. Vacaciones, solicitud de vacaciones. Cuando yo genero las vacaciones y hago la solicitud, la primera persona a quien le va a llegar el documento pendiente de aprobación es el jefe inmediato. Posterior está el perfil de la persona de talento humano o el perfil superior, que se le conoce en algunos casos, quien va a aprobar para que este regrese al empleado y se apruebe. ¿Sí? La primera persona es el jefe inmediato. Listo. Ahora una última pregunta. Ver. Vamos. Podría estar por aquí. Evelyn, ¿cuántos días de vacaciones son por periodo? No, 30 días por año. El periodo es del año. Son 15 días. 15 días por año. ¿Ya? En los cuales se incluyen 2 fines de semana. Joanita, una consulta. Eso, bueno, no me quedó del todo claro, me parece que sí mencionó. En caso que tenga empleados que son nuevos, no hayan cumplido, están, digamos, acabando el periodo de prueba, ¿pueden tranquilamente hacer la solicitud? No, me parece que como normativa los nuevos es a los 6 meses en el cual ya pueden hacer uso de sus vacaciones. De los 6 meses, no serían los 3, 6. Ok, ya voy a ver la normativa, gracias. Ya, listo. Entonces, esta primera parte es en cuanto a la solicitud, ¿sí? Una vez que hacemos nuestra solicitud de vacaciones, vamos a proceder a la aprobación. Una vez que aprobamos en flujo de trabajo por el jefe inmediato y luego por la persona o el perfil superior de talento humano, va a regresar al empleado, se va a generar los mails de aviso y se realiza la impresión. Ahora, esta impresión y el formato que teníamos de la impresión que nos salía en flujo de trabajo por el empleado, no siempre, o no en todos los casos, el empleado se encarga de hacer la gestión y siempre suele haber un respaldo por parte de la persona de talento humano. Y va a ser necesario que haga o se revise esto de que haya las firmas correspondientes en todos los casos. Y para ello, además de que si es que el empleado hace su propia solicitud, yo como talento humano pueda tener un registro o una revisión general de todos ellos. ¿Sí? Asimismo, como para presionar si es que hay un empleado que tiene muchos días acumulados y se le tenga que mandar de vacaciones. Para ello, utilizamos el reporte de vacaciones, en el cual tenemos dentro de talento humano, reportes, vacaciones, y tengo el reporte de vacaciones. ¿Sí? Aquí sí voy a poder generar de todos los empleados, tenga o no tenga el permiso que teníamos para la solicitud, aquí siempre voy a poder revisar. Los permisos que voy a necesitar es a la propia pantalla en sí. No necesito ningún filtro, sin embargo, yo puedo tener filtros de cada empleado, la cantidad de días pendientes que tengan, de acuerdo a eso yo coloco una cantidad y genero el reporte. Puedo ordenar por el nombre del empleado, por la antigüedad, por su fecha de ingreso, por los días hábiles que tenga pendiente por tomar. Ordenar ascendente o descendente de acuerdo a lo que ordene la parte superior y que incluya o
Sí, lo que incluye solo los empleados que generan rol de pagos o empleados que tengan aviso de salida en el IS, ¿sí? Esto como filtros, por si quiero revisar historiales. No es necesario ninguno de los filtros, solo presiono generar. Voy a tener una leyenda, pero ¿por qué se me marcan en colores en el reporte? Y es porque tengo saldos pendientes, o sea que los empleados no han tomado vacaciones entre 20 y 24 días para el color naranja y todos los que tengan más de 25 días ya acumulados tengan en color como rojo. Sí, voy a tener de manera general separado por columnas, asimismo días hábiles, días por antigüedad, cuántos años lleva trabajando, etcétera. ¿Sí? Lo indispensable en este caso es su saldo de días pendientes. Y de manera individual, pongámosle aquí mi usuario, que es el último, yo puedo revisar el detalle. Nuevamente tengo el detalle de su antigüedad, su total de días, cuántos días por antigüedad, cuántos hábiles, cuántos fines de semana, cuántos ya tiene tomado, son 165 días. Y tengo nuevamente los días antes del proceso, los días después del proceso, que ya serían las solicitudes que yo gestiono dentro del sistema, y cuántos días son en total entre ellos. ¿Sí? Voy a tener en la parte inferior el detalle de qué solicitudes tiene previamente ingresadas. Y yo, según esto, pueda revisar el estado o anular en el caso de que no se ha gestionado de forma correcta, no hubo el debido seguimiento, cualquier motivo por el cual yo quisiera anular esta solicitud de vacaciones. Aún si ya hubo aprobación, yo puedo anular. No se va a perder el registro, eso sí, solo me va a constar como estado anulado. ¿Sí? Entonces voy a tener yo aquí mi fecha de solicitud, cuántos días se pidieron, con qué fechas fue que tomó esas vacaciones, la persona que quedó en reemplazo, cuándo le aprobaron para poder tener diferencias, ¿sí? De cuándo hizo la solicitud a cuándo le aprobaron. Sí, esto suele ser porque a veces ya debía tomar las vacaciones y nunca me aprobaron. ¿Sí? ¿Quién aprobó? En este caso es mi usuario, el estado que puede pasar de anulado, aprobado o que no tenga estado porque está pendiente de aprobación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién anuló en el caso de que se haya anulado? En el caso de que está aprobado se quede en blanco. La observación que yo ingresé tanto cuando aprobé que cuando hice la solicitud, que cuando anulo. Al anular tengo una observación del por qué. ¿Sí? A veces se pueden extender el motivo del por qué no le aprueban las vacaciones, tienen un campo largo y puedan ingresar esta observación de por qué la anulación. Sí, tengo para volver a imprimir la misma solicitud que le llegó al empleado en flujo de trabajo, tengo exactamente lo mismo acá. Sí, y aquí es lo que les mencionaba, habrá empleados que no hagan esa gestión, yo como talento humano lo puedo seguir haciendo desde el reporte. Y esta última sección, que es de archivos, es un desarrollo nuevo que también tiene poco tiempo de haberse desarrollado. No en todos los casos lo van a disponer. El reporte sí, pero esta sección de archivos no. Que aquí la idea es que yo pueda cargar esta solicitud ya con las firmas, ¿sí? Y evitar el documento físico o mantener el archivo del documento físico o tener un doble respaldo, tanto el físico como el que tengo en el sistema como respaldo. ¿Sí? Este es un adicional. Y con eso yo tengo ya la gestión de vacaciones como tal, ¿sí? Tengo todo el proceso, desde la solicitud de cada empleado, la revisión de mi estado, de mis días ya tomados antes de usar el propio módulo dentro de datos empleados y la gestión como talento humano de los reportes que tengo sobre ellos, cargar los archivos, aprobar o ver el estado que tengo en cada uno de ellos. Todos estos puedo imprimir y exportar y el reporte de manera general también puedo imprimir o exportar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda aquí tal vez?
Ya, ahora, como tenemos unos pocos minutos, el reporte, como les mencionaba, es solo la revisión del proceso. Me interesa mucho que entiendan más el proceso. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos varios empleados y podemos elegir cualquiera de los empleados. Todos vamos a acceder al sistema ahorita y vamos a ingresar solicitud de vacaciones. Y el jefe inmediato me van a poner o van a poner mi usuario, que es Wise. ¿Sí? Ingresemos, por favor, una solicitud de vacaciones todos. Elijamos un empleado. El fin de semana o el día sábado habíamos creado un empleado por cada uno. Vamos a tomar ese empleado y vamos a configurar. Pónganle o pónganse, no sé qué aviso de entrada se pusieron, pónganse un aviso de entrada desde el 2020 y van a ponerse 15 días de días tomados, divididos en cuántos fines de semana. Los que no tengan usuario, no sé si todos estuvieron, tómenle cualquiera de los empleados. Los que sí tienen nombre, cada uno tiene su registro como empleado con su nombre y apellido.
¿Alguien tiene alguna consulta? Porque pasaron 10 minutos y tengo solo 6.
Listo, en honor al tiempo, voy a quedarme verificando todavía de aquellos que no ingresaron su solicitud. Todavía voy a estar revisando en estos minutos, pero vamos a dar ya por terminada la sesión. El día de mañana terminamos ya con el módulo de talento humano. Van a tener asimismo una pequeña prueba. Bueno, esta no va a ser tan pequeña porque vimos muchos módulos y muchas secciones dentro de talento humano, entonces, por favor, estar preparados, ¿sí? Mañana vamos a ver solamente una parte de reportería y terminamos con el módulo. Asimismo, cualquier duda, cualquier consulta me dejan en el foro, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.